Dios le bendiga una vez más. Palabra de Dios. Nos vamos al capítulo 19, Pablo en Éfeso. Amén. Leemos la palabra. Mientras mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó Pablo. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El de Juan. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él, es Juan el Bautista, le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Yeshua, Jesús, ¿verdad? Vemos nosotros aquí inmediatamente, en esta palabra, aquí, en estos versículos, ¿verdad?, que había falta de entendimiento entre el pueblo de Dios mismo, porque aquí se dirigió Pablo a unos discípulos, ¿verdad?, que estaban faltos. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que en estas regiones se empezó a predicar la palabra, pero no con el full entendimiento. Entonces Pablo viene, ¿verdad?, y dice la Biblia en el versículo 5, dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, Yeshua, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y luego cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Amén. Hablar en lenguas y profetizar. Vemos nosotros que Pablo identificó inmediatamente un grupo de 12 hombres, dice la Biblia más o menos, que eran 12. Pablo identificó que estaban sin la enseñanza del Espíritu Santo. Por eso yo digo que cuando es de bautizar a una persona, y tú cuando vengas a bautizarte, ¿verdad?, tú tienes que tener el entendimiento de muchas cosas, ¿verdad?, que lo cubre el Espíritu Santo. ¿Por qué dije muchas cosas? ¿Por qué? Porque hay 9 dones del Espíritu Santo que nos enseña la palabra, que está en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Está la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Y qué enseñanza tenemos aquí en el capítulo 12 de 1 Corintios? Es la enseñanza de lo que el Espíritu Santo le da a los hombres y mujeres también, ¿verdad? Y le da 9 dones, 9 regalos para que funcionen estos regalos dentro de la iglesia, ¿verdad?, que es el cuerpo de Cristo, para que funcione. Y cuando funcionan estos dones del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, entonces se está moviendo con poder y autoridad de nuestro Señor, ¿verdad? Uno de los dones, por ejemplo, para no estar nombrando todos, uno de ellos es profecía, otro es discernir espíritus, ¿verdad? Otro es hablar en diversas lenguas, otro es poderes milagrosos. Entonces, ¿qué utiliza el Espíritu Santo? ¿Verdad? Te bautiza, prácticamente te bendice con estos dones para la operación de la iglesia. Estos hombres estaban en esta región, discípulos, dice la palabra, pero sin el conocimiento del regalo y la bendición que da el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, que es cada uno de ustedes. Cada persona, ¿verdad?, viene a ser parte del cuerpo del Espíritu Santo. Cuando usted se reúne con varias personas, ahí está la iglesia. Donde están 2 y 3, en el nombre de Yeshua HaMashiach, dijo el Señor, ahí está presente. Entonces vemos nosotros que la enseñanza que vengo a traer es esta, que hay 2 bautismos. Uno que lo hicieron pensando nada más en el arrepentimiento, y mucha gente lo están haciendo hoy,
piensan que el bautismo es, me arrepiento y me bautismo y ya, no. ¿Me entiendes? Tú cuando vienes a los caminos de Cristo, o sea, fuiste a una campaña, estuviste en una reunión, te evangelizó alguien en la avenida, alguien te habló de Cristo, y tú dices, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo recibirlo? Y usted hace la oración de fe, usted recibe al Señor allí mismo, en ese lugar donde estuvo, ¿verdad? Entonces, usted se arrepintió de sus pecados, porque parte de la oración de fe es, Señor, me arrepiento de mis pecados, acepto que soy un pecador. Ahí está el bautismo de Juan. Ahí está. Luego se te enseña la palabra, se te indoctrina de la palabra, conoces los dones del Espíritu Santo, conoces la función del Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿verdad? Empieza el Espíritu Santo a obrar en tu vida, que trae convicción, y al poner la convicción en tu corazón, empiezas a ser convertido, entras en un proceso, ¿verdad? ¿Cierto? Porque estás entendiendo, ¿verdad? Y entonces te bautizas conociendo el Espíritu Santo. Entonces, cuando se te hace la pregunta, como Pablo le hizo la pregunta a estos hombres, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Entonces, quiere decir, se les enseñó esto del Espíritu Santo. Y dicen, bueno, ni hemos oído del Espíritu Santo, dice. Aquí lo dice, versículo 2. Ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Usted tiene que oír hablar del Espíritu Santo. A usted se le tiene que ser enseñado esto. No es un solo persona o un solo hombre que tiene bendecido por Dios y tiene estos dones. No, Señor. ¿Verdad? Entonces, usted antes de entrar a las aguas se le enseña los dones del Espíritu Santo. Nosotros vemos en Juan capítulo 20, del versículo 21 al 22, algo interesante, profundo también. La palabra dice en Juan 20, dice, dijo nuestro Señor, porque habla Yeshua, habla Jesús el Mesías, y dice aquí, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. ¿Verdad? Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y en el versículo 22 dice, acto siguiente, que hizo después Jesús, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Amén. ¿Ven? Por eso es que Pablo identificó inmediatamente cuando habló con estos 12 hombres, aquí falta algo, no está presente el Espíritu Santo, aquí falta power, falta autoridad, falta entendimiento, falta conocimiento, aquí falta la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Ven? Les enseñó, los bautizó, les impuso las manos y empezaron a profetizar y hablar en lengua, que fue confirmación, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de hoy es esta, ¿verdad? Antes de tú ser bautizado en agua, que tu pastor, ¿verdad? O el líder que te va a bautizar, que te enseñe bien sobre, ¿verdad? El Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno de los dones del Espíritu Santo, vemos nosotros que es el don de sanar personas. Ajá. Entonces, si no se te enseñó la doctrina principal, que lo tengo en el otro video, que es Hebreos capítulo 6, 1, donde menciona, ¿verdad?, la doctrina básica de Dios, los fundamentos básicos, que uno de ellos es la imposición de manos. Si no se te enseñó eso, ¿verdad?, que uno puede orar por otra persona y ser utilizado como conducto, entonces no, te vas al bautismo sin entendimiento. ¿Ok? Te vas al bautismo sin entendimiento. Y no te vayas sin entendimiento. Bautícese en agua y en espíritu, pero con entendimiento. Amén. Dios me le bendiga.